calcetines inigualables se fijaron a un tablón de anuncios en la pared izquierda sobre las lavadoras y secadoras. Cada uno tenía una nota adjunta que decía cosas como: para pasar un buen rato, úsame, ¿has visto mi pie? Y estoy tan jodidamente solo. David no estaba seguro de qué pensar sobre el letrero de color naranja brillante que decía: deja de orar en las máquinas o te mataré. Administración. La condición general decrépita del lugar lo hizo encogerse, pero era la primera lavandería que había visto en más de una semana. Llevaba 2 días vistiendo la misma ropa y su coche empezaba a apestar. Puso su bolsa de lona de ropa sucia en el piso y se dirigió de regreso a su automóvil para buscar detergente y sábanas para la secadora. El interior de su destartalada Honda Civic 94 estaba abarrotado de todas las cosas que pensó que necesitaría para su excursión de hule. Había sacado el asiento trasero para dejar espacio para un saco de dormir y otras necesidades. Vivió en su auto durante las últimas 3 semanas, pero aún no había perdido su entusiasmo inicial por la aventura. Tenía la intención de conducir hasta que quisiera irse a casa. El romanticista en él había esperado encontrar un lugar ubicado en algún lugar del que se enamorara, o tal vez una chica que compartiera su amor por los espacios abiertos. Pasó las cortinas por las ventanas, agarró lo que necesitaba y cerró la quinta puerta en su portón trasero. Alejándose de su automóvil, levantó la vista hacia el letrero que decía de Fluffy Bubble, 24 horas de lavado. Los soportes superiores oxidados se separaron ligeramente de la fachada de ladrillo, lo que provocó que el letrero se inclinara hacia abajo. La idea de que el cartel solo quería una mejor vista de los clientes yendo y viniendo hizo que David se riera un poco. El nombre del lugar ni siquiera se registró en su cabeza. Estaba acostumbrado a todos los nombres que adornaban los frentes de las lavanderías. Algunos eran inteligentes como el lavadero, agitar y caer o la canasta de la ropa. Otros eran tontos como Subs and Edux, Debus y Bubble y Tubis Bubis. Luego estaban los que estaban en el límite de la pornografía. Siéntate y gira, come clean, ven a lavar, que tenía un letrero de neón intermitente, por lo que las palabras eran intercambiables, y su favorito, Drupalo at Laundry, cargada de ropa. David prefería establecimientos con nombres más prácticos como lavandería las 24 horas y servicio de lavandería en cualquier momento. El lugar estaba más ocupado de lo que él sabía. Las antenas temblaron, las cabezas se giraron, los ojos compuestos se centraron en el intruso cuando entró en la lavandería. El acuerdo tácito de que este era el momento de salir y jugar se había roto. Una espesa niebla de ira hirviendo se estaba formando debajo del linóleo pelado, en las paredes, debajo de cada máquina, y David era ajeno. ¿Cómo podría haber sabido que el negocio no había estado abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana? Durante muchos años, se había decidido que cambiar el letrero era demasiado caro, o que el anciano que era dueño del lugar había sido hospitalizado más temprano ese día. Nadie sabía lo que el dueño del establecimiento sabía sobre el lugar, por lo que nadie se molestó en encerrar. Un resplandor esmeralda emanaba de las cuencas vacías, una luz palpitante que decía tanto a sus sirvientes: ahora solo una calavera, pero una vez un hombre inocente que había visto demasiado. Sus restos fueron hundidos en los cimientos de varios establecimientos locales en construcción. En el momento de su desaparición pasó el tiempo y la gente dejó de preguntarse qué le había pasado al joven. Hace muchos años se formó una grieta en la fundación. Una pequeña fractura minúscula en el hormigón se arrastró lentamente hacia el espantoso lugar secreto de descanso de la cabeza de Gary Hansen. La fisura creció en anchura y profundidad a lo largo de los años. Al principio, los residentes de los rincones oscuros del edificio ignoraron la luz pulsante que revelaba la apertura. La mayoría de las alimañas finalmente se trasladaron a otros lugares, pero una especie permaneció. Una especie se balanceaba a la izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha al ritmo del corazón de su mundo. Aprovechó las profundidades de su instinto de más de 300 millones de años y les mostró cómo pensar y actuar como uno. Se convirtió en su corazón y mente, y se convirtieron en su cuerpo, siempre engendrando. La primera lavadora que abrió casi lo golpeó en el culo. Ahora entendía por qué la gerencia prometía la muerte al culpable. Se movió sobre algunas máquinas e inspeccionó una minuciosamente antes de cargarla. Introdujo 4 cuartos y repitió el proceso con la siguiente lavadora. El rítmico slosh, slosh, slosh de las arandelas evocó un bostezo de David. Mientras inspeccionaba las secadoras, una legión de mentes conectadas habló en silencio sobre cómo tratar con el intruso. Acercó una silla a una de las arandelas y apoyó los pies sobre ella, se recostó y cerró los ojos. Llevaba horas conduciendo y pensó que una siesta era una buena forma de matar el tiempo. Orgulloso de tener el sueño ligero, confiaba en que la máquina lo despertaría. Poco sabía él que las máquinas pronto estarían apagadas, así como las luces.
David de repente se encontró hasta la cintura en un cuerpo de agua. Algo estaba en el agua con él justo debajo de la superficie, nadando, apretando círculos a su alrededor. Trató de impulsarse hacia atrás, pero sus movimientos se vieron ralentizados por las arenas movedizas grises que subían rápidamente como sustancia que ahora reemplazaba el agua. Delante de él había un camión mezclador de concreto que canalizaba galones sobre galones de cemento hacia el pozo excavado. El cemento envolvió sus hombros cuando la cosa justo debajo de la superficie rozó su espalda. Rápidamente nadó alrededor de su cuerpo para enfrentarlo. Una mano esquelética salió de la superficie y se aferró a su boca. Justo cuando la abrió para gritar, aflojó su prensa como agarre en su boca y comenzó a enrollar su longitud imposible alrededor de su cabeza como una serpiente, amortiguando sus gritos inútiles. David apenas podía soportar la presión que sentía sobre todo su cuerpo. Cuando el cemento se endureció rápidamente a su alrededor, se sentía como si su cabeza explotara en cualquier momento. Cuando el brazo comenzó a apretar su cráneo, podía escuchar el latido acelerado de su corazón. Badum, badum, badit, bulmit, enviar, 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 sí. Él gritó. El brazo esquelético estalló en miles de cucarachas, se escabulleron por todas las superficies, oscurecieron su vista y se metieron en su boca uno tras otro, después de otro, corrieron por su garganta y rápidamente llenaron cada cavidad. Susurros de insectos se deslizaron por su mente. No eres más que una cáscara ahuecada, una cáscara ahuecada. Tu interior se desbordará con millones de huevos, millones de huevos. Las ninfas recién nacidas se arrastrarán desde cada orificio para dejar espacio para más y más. O te cae, o te cae, o te cae. David se despertó con un grito. Un resplandor anaranjado que entraba por la ventana del escaparate era la única luz que tenía que ver. Cada superficie de la lavandería se arrastró. Las máquinas, las paredes, el techo, las mesas y las sillas estaban llenas de cucarachas. Cada superficie estaba oculta en sombras que se balanceaban, menguando y fluyendo como la marea. Las cucarachas se dispersaron en todas las direcciones. Cuando saltó sobre la silla, la vieja silla plegable de metal se inclinó instantáneamente y lo derramó sobre la mesa plegable. Rodó sobre él y se estrelló contra el suelo al otro lado. Los gritos de pánico de David se entremezclaron con un enojado, siseante y chirriante. Fue todo lo que pudo escuchar mientras se zambullía en el mar de cucarachas. Sintió el crujido y el aplastamiento de sus pequeños cuerpos debajo de él cuando rodó sobre sus manos y rodillas. La bilis se le subió a la garganta al sentir sus entrañas pegajosas empapando su delgada camiseta. Rápidamente se puso de pie, se golpeó la cabeza con un televisor viejo y pesado montado en la pared, y corrió hacia la puerta. David se detuvo cuando una ola de extremidades de insecto, tórax y abdomen se elevaron a más de un pie del piso frente a él. La ola se movió ligeramente hacia atrás y luego rodó hacia él, chocando contra sus pies con un salto largo hacia adelante. Continuó corriendo hacia la puerta. Al acercarse a la puerta, la habitación quedó completamente en silencio. El enjambre se deslizó a un lado para abrir un camino hacia la salida, y David no dudó en abrir la puerta y huir al estacionamiento. Se apresuró a su auto, sacudiendo las cucarachas mientras corría, y abrió la puerta. Saltó dentro y comenzó a entrar en pánico y gritar de frustración mientras buscaba las llaves de su auto en su bolsillo. Finalmente encendió su auto y con un chirrido metálico rompió el bordillo y se estrelló contra la fachada de ladrillo de la lavandería. Unos segundos después, el auto se tambaleó hacia atrás, giró con un chirrido de sus neumáticos y salió del estacionamiento con chispas volando detrás de él. Unos minutos más tarde, el cartel de burbuja esponjosa se vino abajo. Un par de millas más adelante, las chispas finalmente disminuyeron. David no sabía por qué y no le importaba, solo quería poner tantos kilómetros entre él y ese horrible lugar como pudiera. Después de unas 100 millas, vio una señal para un hotel y decidió conseguir una habitación para pasar la noche. Una vez que estuvo seguro de que la habitación estaba completamente libre de insectos, se quitó la ropa repugnante y se metió en la cama. Se desmayó en segundos. Aproximadamente una hora después, salió de la cama y se arrastró hasta la esquina de la habitación. Retiró la alfombra con un poco de esfuerzo y luego metió los dedos por la garganta hasta que vomitó y vomitó en la esquina. Volvió a colocar la alfombra en su lugar y luego volvió a meterse en la cama. Nunca abrió los ojos. Varias horas después se despertó y se sintió mejor de lo que se había sentido en mucho tiempo. No entendía qué demonios había pasado, pero decidió que no iba a dejar que arruinara su viaje. Compraría ropa nueva, verificaría su auto y conduciría por todos los estados del país. Ese era el plan. Ahora y nada lo detendría. Pensó en lo tonto que había sido antes cuando había considerado irse a casa. Se levantó de la cama, se estiró y se dirigió al baño para darse una ducha. Voy a venir a América y nada me va a detener ahora.
Cuando cerró la puerta, cientos de ninfas recién nacidas comenzaron a salir de la esquina de la habitación. Cuando David salió del baño, no había ninguno a la vista.